Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, soy Jonathan González y estás en el canal A Contracorriente, el canal en el que hablamos de tecnología como nunca lo hiciste antes. En el vídeo anterior estuvimos hablando acerca de cómo íbamos a estructurar este canal y cuáles iban a ser los primeros temas que íbamos a abordar. Hoy vamos a empezar con el primer tema relacionado con el data center y ese capítulo empieza ya. No es una casualidad que haya querido empezar tratando los temas de los data centers, y es que la mayor parte de los canales de tecnología entran pues al software, entran a las aplicaciones, pero muy pocos tratan los temas de cómo se estructura Internet, cuáles son los mecanismos que hace que lo que estamos haciendo ahora, que es un streaming, funcione y desde dónde hace todo esto posible, ¿no? Entonces, los data centers es quizá una parte de la industria de la tecnología que no tiene todo el renombre que debería de tener, y a mí me gustaría pasar por estos temas porque creo que son importantes. Entonces, como te decía en el vídeo anterior, que te voy a poner por aquí, creo que tratar el tema de los data centers, cómo son, cómo se organizan, de qué están compuestos, es un tema importante, y quizá para algunos de vosotros, para ti, quizá es un tema que quieras profundizar un poco más, y gracias a este vídeo pues luego puedes hacerlo. Se maneja de forma indiferente el término data center y el término CPD. CPD son las siglas de Centro de Proceso de Datos y en esencia definen lo mismo. Es un edificio que tiene unas características especiales donde dentro se colocan los grandes armarios o racks, que es donde están almacenados todos los servidores de Internet y desde donde se ofrecen los servicios. En esencia lo que estoy diciendo es que Internet, que es una gran red de redes, básicamente vive a base de la interconexión por líneas de alta velocidad, generalmente fibra óptica, entre los diferentes data centers, entre los diferentes edificios. Por eso es importante tratar este tema, porque si no tratáramos este tema, nos faltaría una parte importante de cómo está estructurado Internet. Cuando se tratan los temas de cloud, quizá se hace más hincapié en las tres componentes más importantes de un data center, que son la parte de computación, la parte de almacenamiento de datos y la parte de red. Estos tres componentes son claros siempre que manejas algo de información de cloud o empiezas a investigar cómo está montado un cloud, pues básicamente estos tres conceptos aparecen, y es curioso que normalmente no hacemos especial hincapié en lo que es la cuestión del data center, y sin embargo cuando hablamos de cloud aflora rápidamente. Y es que digo que es curioso porque cuando hablamos de un cloud realmente estamos hablando de uno o varios data centers que están ubicados en una o varias zonas de interés y que desde ahí ofrecen servicios al mundo. Entonces el data center es algo importante. De hecho, cuando hablamos de cloud hablamos de data centers. Respecto al edificio, quizá merece la pena hacer hincapié en un par de temas más, y es que normalmente los data centers están ubicados en sitios especiales. Puede ser que sean zonas industriales, pueden ser parques tecnológicos, puede ser que esté a las afueras de la ciudad. Es poco probable, aunque puede suceder, que haya data centers urbanos en el centro de las ciudades que quizás sirven a una serie de servicios puntuales dentro de la urbe, pero normalmente se suele decidir ubicar los data centers fuera de la urbe porque se quiere tener un edificio que necesita cumplir con unas condiciones especiales lo más alejado de las miradas posibles. Es decir, hay que tener cuidado donde se pone un data center, porque no puedes poner un data center en una zona conflictiva o en una zona donde haya un riesgo real, natural, por ejemplo un riesgo sísmico. Todos estos son valores que cuando se crea la necesidad de
de montar un data center se tienen en cuenta. Visto desde el exterior, hay dos factores más que podríamos mencionar, que son también característicos del data center. El primero de ellos es la necesidad de ubicación en el exterior de varios elementos que luego ofrecen un servicio al data center. Me estoy refiriendo a los sistemas de frío y calor o refrigeración, y también me estoy refiriendo a los grupos electrógenos o generadores diésel. Estos son necesarios porque cuando la energía principal, que suele provenir de una subestación eléctrica, se cae, cuando decimos se cae significa que se corta, necesitamos que haya un suministro alternativo de energía. De la misma forma, también es factible que haya grandes garrafas o grandes bidones, generalmente de agua, porque en el caso de que haya un fallo en el sistema de frío-calor, es necesario tener una alimentación de frío-calor alternativa, que en este caso es muy probable que sea a base de agua. Por último, hay otra componente que también podemos identificar, y es la entrada dentro del edificio de varios proveedores de comunicaciones. Antes mencionaba que los datacenters podían ser urbanos o no urbanos. Quizá esto no es una buena distinción. Si hablaba de datacenters urbanos lo decía más que nada porque cuando tienes algunos servicios que están en ciudad, es más fácil acercar el datacenter a donde están los servicios que al revés. Hay que tener en cuenta que toda línea de comunicaciones al final tiene un retraso. Las comunicaciones al final, sean por fibra óptica o sean de otra índole, tienen que recorrer una distancia, y llegar desde donde están sensores o cualquier otro equipo informático hasta un datacenter pues toma un tiempo. Entonces a veces por cuestiones de aplicación se decide empujar el datacenter cerca de donde está la implementación técnica, la aplicación, el servicio, el sensor, lo que sea, pero no suele ser habitual en los grandes datacenters de internet que no tienen esa problemática. Normalmente los datacenters son edificios que están diseñados ex professo para este menester, pero también nos podemos encontrar con datacenters que se han construido dentro de un edificio que ya existía. Cuando se crea un datacenter hay que tener varios factores en cuenta, desde la ubicación misma, que es un tema que ya estábamos tratando, la necesidad de tener varios suministros de energía a poder ser provenientes de subestaciones alternativas. A veces es factible, a veces no. También hay que tener en cuenta las líneas de comunicaciones, es decir, que haya bastantes proveedores de telecomunicaciones que puedan suministrar servicio dentro del datacenter, en la sala de comunicaciones, que normalmente suele ser una sala aparte. Y además hay que tener en cuenta el propio edificio. Cuando se crea un edificio para ser un datacenter, se crea con un diseño específico. Normalmente suelen ser 2 o 3 plantas bajo el nivel del suelo, más 1 o 2 plantas por encima del nivel del suelo, y las plantas suelen ser lo más diáfanas posible, de tal forma que cuando hay que ubicar los racks dentro de esas plantas hay mucho espacio libre y es muy fácil acondicionar el espacio interior. Sin embargo, también nos podemos encontrar con la situación contraria. Es posible que por diferentes razones haya que crear un datacenter dentro de un edificio que ya existe. Bueno, eso es un challenge, por así decirlo, porque crear un datacenter dentro de un edificio que no está pensado para ello, pues tiene unos riesgos específicos. Primero hay que saber si el edificio está preparado para poder soportar las cargas que un datacenter requieren. Hablamos de generadores diésel, hablamos de racks, hablamos de salas de comunicaciones, hablamos de mucho peso propiamente. Luego también hay que saber si el edificio está en una zona que es segura, si se puede proteger, porque tiene poco sentido montar un datacenter donde vas a almacenar datos, que a día de hoy es la moneda de cambio, si luego el edificio es inseguro. No tendría mucho sentido. Y por último hay otro detalle más, y es el hecho de que una vez que tienes ese datacenter montado, depende del uso que vayas a dar, quizá necesites tener en cuenta cuestiones adicionales. Por ejemplo, no es lo mismo si yo tengo una empresa y ejecuto para mí mismo un datacenter, creo un datacenter y pongo dentro mis ordenadores, mis servidores, mis comunicaciones y lo pongo a funcionar, que si pongo un datacenter a funcionar que voy a revender a terceros. Un amigo me preguntaba, oye, ¿y estos datacenters, ahora que estamos todos teletrabajando, estos datacenters que al final es donde están todos los servidores a los que accedemos cuando estamos trabajando en remoto, ¿cómo de eficientes son? Es decir, primero, ¿son eficientes? Y luego,
¿Cómo de eficientes son? ¿Podríamos decir que estos data centers son verdes en el sentido de que hacen un uso razonable de la energía? En general no son sistemas verdes, hay mucho consumo de energía y de hecho hay varios estudios que dicen que a largo plazo la cantidad de data centers que se van creando, tanto pequeños urbanos como los grandes que se encuentran en el extrarradio, están consumiendo tanta energía que al final no está existiendo un ahorro a nivel energético o no se está generando una energía verde, porque donde antes se contaminaba en zonas muy variopintas, ahora esos grandes consumos se generan y están ubicados alrededor de la ubicación física de los data centers, con lo cual a priori parece ser que no es muy verde. No obstante, esto hay que ser cautelosos porque sí que hay esfuerzos por grandes compañías, siempre grandes compañías como Google, Facebook, Cisco, que están intentando invertir en lo que ellos denominan el Open Hardware, y que es un movimiento alrededor de la eficiencia máxima energética dentro de los data centers. Otro amigo me preguntaba, ¿qué es lo tradicional? Lo tradicional es, si tienes un negocio de internet, ¿montas un data center? Bueno, obviamente no, porque montar un data center tiene un coste, yo creo que elevado. No cualquier compañía está preparada para poder tener acceso a montar un data center. Primero necesitas un edificio y después necesitas montar un data center. Luego la inversión a corto plazo es grande, con lo cual tiene que ser una decisión muy meditada. Normalmente las compañías que requieren tener su propia implementación de data center o su propio data center, lo que hacen es alquilan a un tercero. Es más fácil y es más barato. Cuando el consumo del data center es tal que el alquiler se está convirtiendo en demasiado costoso, es cuando quizá una empresa puede tomar la decisión de, bueno, vamos a intentar construir un data center. Por último, es preciso mencionar que hay una clasificación más o menos oficial. Esta clasificación está generada por un organismo estadounidense que se llama The Uptime Institute. Intentaré dejar un enlace más abajo. Y The Uptime Institute divide los data centers en 4 posibles niveles o tiers. El nivel más básico es el tier 1. Ofrece muy pocas barreras de entrada, prácticamente cualquier data center puede aspirar a ser un tier 1. En general, un tier 1 no tiene requisitos de redundancia y tampoco tiene requisitos sobre energía ni tampoco sobre cómo se estructuran las operaciones. Un tier 1 es relativamente laxo y por eso permite un downtime máximo de unos 28 horas al año. El siguiente nivel es un Tier 2. En un Tier 2 sí que hay en principio algunas opciones redundadas, es lo que se denomina redundancia n+1, aunque no tiene por qué darse en todas las características, es decir, puede ser que estén redundadas la energía, pero que no esté redundado las líneas de comunicaciones, tal que un downtime, es decir, una caída del servicio, tiene que estar por debajo de las 22 horas. El siguiente nivel es un Tier 3. Y en esencia un Tier 3 y un Tier 4 son muy parecidos. Los dos tienen redundancia en energía, tienen redundancia en comunicaciones. Puede ser que las intervenciones estén más o menos planificadas. En un Tier 4, por supuesto, todas las intervenciones tienen que estar planificadas y la ventana de trabajo aprobada. Y también puede ser que haya o no haya una redundancia en las líneas de frío y calor y de suministros. Generalmente un Tier 4 va a contar con todas las opciones, así que realmente la mejor opción es un Tier 4. Desafortunadamente montar un data center Tier 4 es francamente complicado. Yo diría que hoy en día un Tier 4 lo montan solamente los CPDs de seguridad y estoy casi seguro de que algunos proveedores de cloud son Tier 3 y posiblemente podrían optar a ser un Tier 4, pero no es habitual que nos encontremos un Tier 4. El downtime de un CPD Tier 3 es aproximadamente 2 horas al año, si recuerdo bien, y en un Tier 4 estamos hablando de 50 minutos aproximadamente, con lo cual estamos hablando de sistemas que son prácticamente de misión crítica, así que lo que decía al principio, si el tipo de aplicaciones y servicios que vamos a ejecutar en este data center no son de misión crítica, no tiene sentido intentar montar un data center que va a tener ese nivel de requisitos.
Quería tratar un último tema a colación de los data centers, y es, no puedo terminar este pequeño vídeo sin hablar de ello, y es el tratamiento de los datos. Sabéis que el Reglamento General de Protección de Datos, una de las cosas que pide es que los datos estén ubicados dentro del espacio de la Unión Europea. Por lo tanto, esto explicaría el por qué muchas compañías que venían utilizando data centers comerciales de terceros, o el cloud grosso modo, han decidido intentar mover sus datos a Europa. Eso ha provocado que algunas compañías americanas hayan movido sus data centers, que solo estaban en territorio extranjero de la Unión Europea, a Europa, como por ejemplo puede ser el caso de Backblaze, que es un proveedor de cloud especializado en el almacenamiento a largo plazo de ficheros, y también que haya más regiones de los clouds públicos como Amazon, Azure o Google, y que se estén ubicando en Europa. Muy pocas veces se hace referencia a dónde está el data center físicamente, y esto es muy importante. Eso por una parte. Y luego por otra parte está los datos propiamente. Hay compañías que desde los años 70, prácticamente desde el nacimiento de Internet, no han borrado un dato. Esto implica que cada vez los data centers son mayores. De hecho, si miras públicamente, o si miras aquí en YouTube o en los periódicos, los data centers que están construyendo estas compañías, te darás cuenta de que cada vez son mayores y que cada vez los requisitos de almacenamiento de datos, la conectividad es mayor, porque cada vez hay más que explotar, hay más datos que guardar. Entonces, quiero hacer hincapié en este detalle porque los datos son la moneda de cambio actual, y estas compañías guardan todos los ficheros en grandes data centers con cada vez mejor implementados, y esto tiene que ser importante, tenemos que verlo como un hecho importante. Entonces, los data centers quizá no han tenido toda la publicidad que tienen, por ejemplo, hoy, como Kubernetes, que es prácticamente la moda de la que todo el mundo habla, algo en lo que ya nos meteremos más adelante en el tiempo. No goza de ese nivel de renombre, y sin embargo es un tema muy importante. Yo te conmino a que después de que veas este vídeo te informes un poco más al respecto de dónde están los datos que normalmente manejas. Te conmino a que busques y te intereses dónde están tus datos almacenados, porque puede ser que creas que tus datos están dentro del espacio de la Unión Europea, si es que estás en Europa, y te sorprendas de que los datos normalmente no están en Europa. Así que yo por ejemplo he hecho hace poco una migración de mis datos. Tenía datos almacenados en diversos clouds. El primer paso que hice fue eliminar todos esos clouds y estructurar todos mis datos de forma eficiente. Tengo un NAS, de hecho está por ahí detrás, esa cajita blanca de ahí detrás es un NAS. Y ese es mi punto de partida. La primera capa de datos la almaceno yo aquí en mi ubicación, y ahí es donde estructuro los datos, y desde ahí es desde donde empiezo a sincronizar los datos a diferentes data centers, siempre dentro de la Unión Europea y siempre cifrados. En este vídeo yo creo que ya no da tiempo a más, por eso ya dejaremos más comentarios al respecto para el siguiente, pero siempre que almacenes datos, es una recomendación si me la aceptas, siempre que almacenes datos en un cloud, sobre todo si es un cloud público, yo te diría que almacenaras los datos cifrados. Puedes cifrar dentro de tu ordenador y subir los datos ya cifrados, o puedes cifrar en el lado del proveedor, en el lado del cloud. Obviamente es mejor que las claves las gestiones tú, y por lo tanto es más eficiente que cifres antes de subir a cloud. Pero cifra. He escuchado a gente decir que un cloud es el data center de un tercero. Bueno, es cierto. Pero si pensáramos así, ten en cuenta que apenas utilizaríamos ningún servicio de Internet, con lo cual es inviable, es irrisorio. La mera frase es irrisoria, porque no utilizaríamos correo electrónico, no navegaríamos por Internet, no veríamos páginas web, porque siempre estás visitando el datacenter de un tercero. Así que yo creo que nada más por hoy. Te he contado un poco por encima lo que son los datacenters, te he contado un poco por encima que hay lo que se denomina en los niveles tier 1, 2, 3, 4, en los que se estructuran los datacenters. He repasado contigo por encima
la realidad de que un data center consume mucha energía y no genera la necesaria como para poder ser clasificado como un data center verde, a pesar de que hay esfuerzos en esa vía. Y en general te he dado 4 pinceladas al respecto de cómo y de qué manera estructurar o caracterizar un data center, así que espero que la información te haya sido de interés, que te haya sido útil y nada, déjame tus comentarios abajo y a partir de tus comentarios empezaremos a estructurar los siguientes vídeos, así que gracias y nos vemos. Chao.